Saludos mi gente, muy buenos días a todos de esta página de Ángel Muñoz, de Ministros para Bodas. Estamos en este día para hablar algo de derecho canónico acorde a la Iglesia Católica. Este es el libro. Cuando hablamos de derecho canónico, hablamos de las leyes dentro de la Iglesia Católica que la aplican a todos los sacerdotes, a todo el personal que sirve en la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un derecho canónico muy importante. Antes de eso, tengo aquí un pequeño recuerdo que quiero compartir con ustedes. Una de las primeras credenciales, o por lo menos de las recuperadas, credenciales de la Administración de Facilidades de Servicios de Salud, área de registro demográfico. Como verán en la foto, un poquito joven, ¿verdad? El pelo ha cambiado, la cantidad de pelo no ha cambiado mucho, pero sí el color, tanto en el bigote como, ¿verdad? Tenemos pelo blanco, ay Dios mío. Esta certificación me certifica como celebrante desde el 2006. Debo tener 2 o 3 anteriores a esta, pero entre tanta mudanza pues. Luego, aquí ya con la vestimenta, ¿verdad? Con mi cuello clerical, 2013. Y por supuesto, las que tenemos, entiendo que están vigentes, las que tenemos acá. Esta no está vigente, la que está vigente es esta, que se vence ahora en julio 2020, ¿verdad? Estas son credenciales que todo celebrante de boda debe tener. En nuestro caso la tenemos porque nuestra Santa Iglesia Católica Ortodoxa nos certifica como celebrante. Y sobre eso vamos a hablar ahora en cuanto al derecho canónico. Esto se está haciendo con solamente orientar a la gente en general. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada adicional. Como ustedes saben que la edad perjudica la vista, aquí tenemos el derecho canónico completo, de donde se sacó la información. Las letras son un poco pequeñas. Esta fue la sexta revisión. Y como les dije, el Código de Derecho Canónico es el libro de las leyes de la Iglesia Católica, y esto estuvo a cargo del Instituto Martín de Azpilicueta, sexta revisión y actualizada. Estoy buscando por acá, y su sexta revisión actualizada fue en septiembre de 2001. Aquí la tenemos. Si hay algo adicional, con mucho gusto me lo dejan saber y lo buscamos para hacer comparativas sobre este tema. Muchos preguntan: ¿un sacerdote puede casar fuera de la iglesia? Mi contestación a esa pregunta es la siguiente. La Iglesia Católica Romana prevé que de ordinario el matrimonio se celebre en la iglesia o templo parroquial. Es posible, sin embargo, celebrar el matrimonio en otro lugar conveniente. Así lo indica el Canon 118, y lo saqué de esta revisión. Canon 118 dice: el matrimonio entre católicos o entre una parte católica y otra parte bautizada no católica se debe celebrar en una iglesia parroquial con licencia del ordinario del lugar o del párroco. Puede celebrarse en otra iglesia u oratorio. Número 2. El ordinario del lugar puede permitir la celebración del matrimonio en otro lugar
conveniente. Número 3. Matrimonio entre parte católica y no bautizada podrá celebrarse en una iglesia o en otro lugar conveniente. Ese es el canon particularmente que yo utilizo cuando la gente me llama. ¿Cuáles son los requisitos? Una sola persona bautizada, y con eso se podría celebrar el sagrado matrimonio en otro lugar. Se prevén las siguientes situaciones. Si los contrayentes son bautizados, los dos católicos o uno católico y el otro cristiano no católico, se debe celebrar en una parroquia de modo ordinario. Si media la licencia del párroco o del ordinario del lugar, se puede celebrar en una iglesia que no sea parroquia o en un oratorio. Además, si media la licencia del ordinario del lugar, licencia del párroco en este caso no es suficiente. Puede celebrarse el matrimonio en un lugar conveniente que no sea iglesia u oratorio. Y estamos hablando que ordinario es el obispo. Si uno de los contrayentes no es bautizado, puede celebrarse en una iglesia o en otro lugar conveniente. Por ordinario del lugar, en términos generales, omitiendo muchos matices, se entiende el vicario general o el obispo. Sobre el concepto ordinario del lugar se habla en otro artículo que podríamos estar añadiendo. El motivo de esta norma es el de asegurar la naturaleza sagrada de una ceremonia que por su propia naturaleza es religiosa. Y eso todos ustedes lo saben. Nosotros no cobramos por celebrar el sacramento. Nosotros cobramos por la comodidad de allegarnos a su conveniencia donde usted desea que tengamos ese sacerdote. Puede haber parejas que deseen casarse en otros lugares, en lugares entrañables para una familia como el jardín de su casa o en lugares bellos de la naturaleza, como en montañas o paisajes hermosos. Y eso responde a deseos nobles y atendibles. Efectivamente, esos lugares bellos de la naturaleza hablan de Dios mejor que un buen predicador. La misma palabra nos dice que si dos o más están reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Así que si entendemos que quien bendice la boda o el sacramento es nuestro Señor Jesucristo, donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí estará Él. Seguimos. La Iglesia prevé, sin embargo, que puede haber motivos legítimos que hagan razonable una excepción. El Código de Derecho Canónico, este que tenemos aquí, considera que el matrimonio en el que uno de los contrayentes no es bautizado o bautizada es uno de esos supuestos motivos. Efectivamente, en estos casos no es necesario ningún permiso para celebrar el matrimonio fuera de la iglesia. Eso lo dice el derecho canónico. Y ahorita vamos a hablar lo que son las reglas locales. Con tal de que sea en un lugar conveniente, recordamos que estamos hablando exclusivamente del lugar de la celebración del matrimonio. Porque para que el matrimonio sea válido en este supuesto siempre es necesario obtener la dispensa del inmediato de disparidad de cultos, más para que sea reconocido dentro de su propia parroquia. Luego del matrimonio legal celebrado por un juez, ministro o sacerdote fuera de una iglesia o parroquia, solo se debe solicitar la bendición matrimonial del párroco, vicario o sacerdote de su parroquia local. Esta bendición matrimonial quedará en los registros de su iglesia o parroquia local. En estos casos puede ocurrir que la parte no bautizada o a su familia se les haga especialmente duro participar en una ceremonia religiosa dentro de un templo católico. Pero no debemos de que ellos llegaron y se enamoraron, uno es católico y el otro no debemos
definitivamente llevar esto más allá.